profundamente la invitación que me formula el Instituto de Administración Pública del Estado de México, aula generosa, alma mater, que en muchas ocasiones nos ha permitido estos espacios de reflexión, y particularmente a su presidente, mi amigo el maestro Mauricio Valdés Rodríguez, que con atingencia, con oportunidad y con una gran pertinencia nos ha convocado a este primer foro de administradores públicos, congreso para ser exactos, en donde uno de los temas ejes del desarrollo económico, político y social, el federalismo, es el que viene a provocar este tipo de intervenciones tan doctas como las del doctor Alejandro Carrillo Castro. De igual manera, agradezco a los miembros del presidio y a todos ustedes su paciencia y su disposición al diálogo. Nos ha quedado claro, después de esta intervención verdaderamente extraordinaria de uno de los hombres leyenda de la administración pública en México, el doctor Alejandro Carrillo Castro, que es necesario tener presente que los regímenes federales se establecieron como una reacción contra los sistemas centralistas y el colonialismo como uno de sus principales artífices. Así, se puede afirmar que el Estado federal es el resultado de un pacto jurídico, político de entidades autónomas, o resultado también de pueblos que generan y administran sus propios recursos sin depender una de las demás, coincidiendo en cierta medida en idioma, religión, cultura y costumbres. No se trata de una simple cuestión de organización gubernamental, como lo ha afirmado Alejandro Carrillo Castro, sino que el régimen federal se entrelaza con los modos de pensar y de ser de los pueblos, idiosincrasia, etnocentrismo, cultura, finalmente, si se me permite. El Estado Federal Mexicano, como ha sido ya comentado, nació por la exigencia y condición de las provincias. Algunos solemos afirmar que nuestro sistema federal constituye una mala copia del modelo federal estadounidense, como ya lo ha patentizado la exposición que me antecedió. Se quiso una federación porque la tenían nuestros vecinos. Se obró por un principio funesto de imitación, así como Israel pidió reyes porque reyes tenían las demás naciones. No es así, ni de simple ni de banal. Tenemos que recrear aquella discusión ideológica que en algún momento me compartió también el doctor Jorge Carpizo, que sostenía que el Estado mexicano había sido parte de una copia estratégica del estadounidense, y ahí precisamente se enriquecían los puntos de vista y las visiones, a tal grado de que en esta discusión el propio doctor Carpizo al final concluía que México había adoptado un sistema federal a su manera. Es cierto que los Estados Unidos, en palabras del doctor Alejandro Carrillo Castro, eran un acervo de colonias y una caterva de intereses y de visiones en esos tiempos. Se necesitaba, en consecuencia de un punto céntrico de unión, cuando nuestra inmensa república en paralelo era homogénea, uniforme en usos, costumbres, religión e idioma. La teoría centrípeta del poder en México aquí se hacía evidente. Se señala también en esta intervención que una de las principales prioridades era reunir lo dividido. Es prudencia, yo afirmaría, más dividir lo reunido es necedad. Considero que la imprudencia no está en dividir lo reunido, la imprudencia está en considerar que existe un solo federalismo, un federalismo único, cuando en realidad existen muchos, como lo acabamos también de escuchar. Afirmar que un federalismo por definición es mejor que otro es inadmisible, ya que todo depende de los problemas que cada federalismo quiere resolver, pero yo adicionaría aún más, de los estadios, del tiempo y de la noción historiográfica de lo que ha sido el país en su conjunto.
También ya lo escuchamos en palabras de Alejandro Carrillo Castro: somos la excepción y no la regla, no solamente en América Latina, sino a nivel internacional. El federalismo mexicano es justamente eso, mexicano, es decir, producto de las circunstancias y de las visiones que se dieron en momentos cruciales de la conformación del Estado mexicano moderno y de nuestra propia historia como país independiente, y que también fue trasladado en su momento con una visión diferente en el siglo XX. Desde su génesis con el constituyente de 1824, nos compartía Alejandro Carrillo Castro, y hasta nuestros días, el federalismo mexicano se ha impregnado de nuevos conceptos, de nuevas aristas en la discusión, no solamente académica, sino ideológica, resultado de los cambios políticos, económicos y sociales que se han vivido, y esto hay que enfatizarlo, durante los últimos 190 años. No estamos arribando a un federalismo de hoy y para siempre. Ha sido una evolución dialéctica, como también lo hemos observado en esta disquisición que nos ha compartido Alejandro Carrillo Castro. Es también, en sus palabras, una especie de dualidad entre la atomización versus la consolidación de los estados frente a la federación. El federalismo de hoy, en consecuencia, sobre todo de principios de este siglo XXI, ya sea que le llamemos nuevo, como lo hizo Ernesto Zedillo, o articulado, como actualmente lo denomina el presidente Enrique Peña Nieto, lo que necesita ser es un federalismo que permita definir una visión compartida para el desarrollo. Por esta razón, la importancia de este Congreso de Administradores Públicos, que celebro la propuesta del propio Alejandro Carrillo Castro de que emerja una iniciativa que nos permita revisar, reactualizar nuestra concepción federalista a nivel nacional y a nivel de las entidades. Es así diseñar con puntualidad cuáles son los temas y los objetivos que se han de alcanzar entre lo individual, pero frente a todos. Llegar juntos y al mismo tiempo a la cita con la historia. Un federalismo coordinado que deje claro cuáles son los ámbitos de competencia y de responsabilidad de cada orden de gobierno. Un gobierno corresponsable que, a través de la transparencia, la rendición de cuentas y de distintos mecanismos de diálogo y de concertación, haga posible la toma conjunta de decisiones, y que no, en temas tan sensibles como el aspecto político, la verbigracia del Instituto Nacional Electoral, se deje a las entidades marginadas de todo lo que son procesos de organización y logísticos de sus propios comicios, por decir un caso. Es preciso, en consecuencia, definir el federalismo, y ahí yo acudo a las citas que nos compartió el ponente en términos de una nueva realidad que estamos viviendo, y no del federalismo del siglo XIX, cuyos paradigmas representan una anécdota más que un realismo concreto, sobre todo para avanzar en nuestro país en lo que debe de ser la agenda del futuro inmediato. Lo anterior constituye una muestra de lo que también afirma acertadamente Miguel González Avelar, en el sentido de que no hay un federalismo definitivo, pues como toda institución política, el federalismo está en constante evolución. Toca a esta generación, y particularmente saludo esta convocatoria del Instituto de Administración Pública del Estado de México, institución señera y entrañable para su servidor, recrear al federalismo de tercera generación, sobre el respeto a la aportación objetiva de las partes y a la consolidación del todo. Un federalismo que haga de nuestro país una nación que, independiente de las grandes asimetrías, coincida en lo fundamental, en los temas prioritarios que implican abolir esas grandes disparidades entre lo que es
la opulencia y la indigencia, resarcir el poder vital de las entidades para construir una nación que se enfrente a los nuevos paradigmas de futuro. Con estas palabras quisiera concluir mi intervención y dar el uso de la palabra a todos aquellos que, con un interés señalado en la exposición del doctor Alejandro Carrillo Castro, quieran formular un cuestionamiento, una pregunta, un comentario, solamente con la súplica de que sea preciso, conciso, para no ser difuso y confuso.